Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Estamos siguiendo un tema en estos días respecto a la salvación, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la regeneración. Eso hemos estado considerando. Vimos el punto número 1, que significa nacer de nuevo. El punto número 2, ser una nueva criatura. En el día de hoy, entonces, punto número 3, vamos a ver respecto a la regeneración, cómo se produce esta regeneración, así que podríamos ponerle como punto número 3, ser engendrados por la palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra de Dios, la Biblia. Este libro tiene 66 libros, es una biblioteca. Cada libro fue escrito en diferentes épocas, en un periodo aproximado de 1400 años, imagínense, 1400 años, o sea, entre el primero que escribió y el último que escribió. Fue escrita en tres continentes, en Asia, en África algunos escritos, en Europa. Fue escrito por personas tan diversas como reyes, agricultores, campesinos, pescadores, guerreros, soldados. Y cuando uno estudia un poco el libro, se da cuenta que los 1400 años que separan el primero del último, que la diferencia de estatus social que tiene cada escritor, que los distintos oficios que tenía cada uno de ellos, la cultura y la ciencia que tenía cada uno de ellos, es imposible que el hombre hubiera inventado algo así. Es realmente imposible. La palabra de Dios es un milagro. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es que la palabra de Dios es algo milagroso. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin margen de error lo que tenemos en nuestras manos. Hay muchas versiones, los idiomas originales, el hebreo y el griego, y se ha traducido a muchos idiomas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay personas que han querido quemar la Biblia, hay personas que persiguen la Biblia, no les gusta la escritura, porque como el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este libro que sirve para lo espiritual, también a lo largo de la historia ha servido para las naciones en lo terrenal. Muchas de las constituciones que tienen los países más poderosos del mundo, los principios se extrajeron de la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 3, donde leímos una vez, había que nacer del agua y del espíritu. Cuando dice agua, está refiriéndose a la palabra. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. En Cristo Jesús yo os engendré, aquí está escribiendo Pablo, por medio del Evangelio.
El evangelio es una palabra transliterada. ¿Qué quiere decir esto? Que era una palabra en el griego y se tomó y se dejó casi tal cual en el español. ¿Pero qué significa? La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La hemos escuchado en el día de hoy y en estas reuniones siempre la escuchamos y la repetimos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En cada creyente puede decir lo mismo. Llegando a la convicción de pecado, solamente en Cristo podemos encontrar salvación. Solamente en Cristo podemos encontrar el perdón de los pecados a través del Evangelio, la buena noticia. Que la buena noticia, el Evangelio, es un mensaje. El mensaje del Evangelio, la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos muestra en sus distintas cartas esta buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos dio paz por medio de su muerte en la cruz. Los toros, los machos cabríos, los sacrificios que se hicieron en la antigüedad no son nada comparado con el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y dónde entra el hombre? ¿Dónde entra el ser humano en este mensaje de salvación en el Evangelio? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte humano en el mensaje de salvación? Lo único que aportamos nosotros son nuestros pecados que deben ser perdonados. Pablo le dice a los corintios que a través del Evangelio, a través de esta buena noticia, Él los engendró. Los engendró. Fue un milagro que estos hombres de Corintio fueran salvados. Si usted hubiera vivido en la época de estos hermanos, se hubiera espantado. Sabe que las personas que vivían alrededor de esta ciudad, que era un puerto, con todos los vicios que tienen los puertos hasta el día de hoy, prostitución, delincuencia, lascivia, una vida libertina, todos los vicios y pecados de esa época son los mismos que se repiten hoy en nuestros puertos. Por alguna razón los puertos sube el nivel de su pecaminosidad. ¿Cómo eran estos hombres? Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿cómo eran ellos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Esta era la lista de cosas que hacían los hermanos allí en Corintio. Pero mire lo que dice el versículo 11. Estamos leyendo en Primera de Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es la buena noticia, el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio no es un camino que alguien dice, estoy caminando en el Evangelio. No es un camino. El Evangelio es un mensaje, es una buena noticia. Leímos la lista de pecados que cometían estas personas antes de conocer al Señor y Pablo les dice, esto erais algunos. Y ese es el milagro de la salvación,
que a pesar de ser ladrones, borrachos, fornicarios, adúlteros, afeminados, que se llevan con varones, el Señor dice, todavía tienes una oportunidad, aunque seas ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, todavía tienes una oportunidad delante de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio, que se recibe por fe. Y yo encuentro una buena noticia. ¿Acaso tú no encuentras que es una buena noticia? Amigo, amiga, ¿quién te ofrece esto hoy día? ¿El mundo te condena? ¿La sociedad te condena? ¿Te menosprecia? El Señor dice, yo conozco tu vida, conozco todo lo que tú haces, te estoy ofreciendo la oportunidad. Como dice, borrón y cuenta nueva. Es un milagro, es tremendo. Que Dios olvida nuestros pecados, que echa en forma figurativa, obviamente, echa en lo profundo del mar nuestros pecados, que los aleja así como está el oriente del occidente lejos, y no se acuerda más de nuestros pecados. Tan diferente a nosotros que nos recordamos a veces el pecado de nuestros hermanos en su vida pasada. No, el Señor no es así. El Señor perdona, el Señor olvida. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre preciosa derramada ahí en la cruz es una vida entregada, es una vida santa, es una vida que nunca le hizo daño a nadie, que nunca de su boca salieron palabras malas, y aún así Dios quiso sujetarlo ahí a padecimiento. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo fue como oveja llevado delante de los trasquiladores. Él enmudeció, estuvo mudo, no abrió su boca. El Señor, qué tremendo, el Señor lo hizo por amor a nosotros. Y si los creyentes le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. El libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuché el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra de su verdad. ¿Cómo se nace de nuevo? Ese es nuestro tema. El tema que comenzamos es la regeneración, cuando el Señor dice, no, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. Hemos visto que el Señor hace nacer de nuevo, que forma una nueva criatura, y en el día de hoy hemos visto cómo lo hace, a través de la palabra, de la palabra. Estamos escuchando en el día de hoy la palabra de verdad, a través de la palabra de verdad, a través del mensaje del Evangelio, el Señor hace que las personas sean transformadas, que las personas sean regeneradas. Por eso es que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es por tus obras. Puedes cansarte haciendo obras y no vas a alcanzar la salvación. Salvación se alcanza por fe, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, yo le creo. Hay otras personas que escuchan lo mismo y rechazan. Dice Juan 3:36, los que rehúsan, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay personas que escuchando la misma palabra que hemos escuchado hoy día, hay algunos que la van a creer y otros que la van a rechazar o van a rehusar creer. Pero así, escuchando la palabra,
de verdad, escuchando el evangelio de la salvación, las personas pueden ser engendradas, pueden nacer de nuevo, pueden estar en novedad de vida. El poder de la palabra, si lo que tenemos en nuestras manos es un libro milagroso, la palabra de Dios. Y entre más tú estudias la palabra de Dios, más te da tristeza escuchar a algunos que dicen, no, yo no leo la Biblia porque la escribieron hombres. Qué terrible ignorancia. El Señor ayude a cada persona que está interesada en saber más de Dios, que abra la palabra de Dios, que escudriñe y va a encontrar al Señor Jesucristo, va a encontrar la salvación para su alma a través de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.